Hola y bienvenidos a esta segunda clase del tercer módulo de nuestro curso de Teoría de Información y Codificación. Vamos a continuar entonces con el estudio de la codificación de fuente y hoy entonces vamos a cubrir los siguientes temas. Vamos a cubrir el teorema de Macmillan, lo que es la longitud promedio de un código, el concepto de código compacto, cómo se relacionan la entropía y la longitud promedio de un código, las fuentes especiales y finalmente cómo se diseña un código binario empleando el algoritmo de Huffman. Entonces, comencemos. El teorema de Macmillan es un teorema que está muy relacionado con lo que vimos al final de la clase pasada, en el sentido de que ustedes recordarán, al final de la clase pasada nosotros vimos la desigualdad de Kraft. La desigualdad de Kraft sirve para poder determinar si con unas longitudes de palabras dadas y un alfabeto establecido, ustedes pueden diseñar un código instantáneo. El teorema de Macmillan viene a utilizar la desigualdad de Kraft en el siguiente sentido. Él dice que todo código de decodificación única satisface la desigualdad de Kraft. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un código que no es instantáneo, es decir, me lo dan y no es instantáneo, pero sí es de decodificación única, entonces yo lo puedo rediseñar para que sea instantáneo. Es decir, puedo emplear las mismas longitudes de palabra que tiene el código original, pero entonces lo puedo rediseñar para que cumpla con la condición del prefijo. Vamos a considerar el siguiente ejemplo, que es un ejemplo que empleamos en la clase pasada. Si ustedes recuerdan del video de la clase pasada, este código no es instantáneo, en el sentido de que si viene una cadena muy larga de unos, entonces nosotros tenemos que esperar hasta el final del archivo, es decir, hasta que finalice la transmisión, para poder hacer la decodificación. Sin embargo, fijémonos entonces que este código tiene una palabra de un bit, una palabra de 2 bits y dos palabras de 3 bits. Si calculamos el valor de Kraft, sería 2 a la menos 1, es decir, una palabra de un bit, 2 a la menos 2, una palabra de 2 bits, y 2 por 2 a la menos 3, es decir, dos palabras de 3 bits. Calculamos ese valor, se darán cuenta que les da 1, por lo tanto, como el valor es menor o igual que 1, la desigualdad de Kraft se cumple y es posible rediseñar este código. Si empleamos el método que vimos en la clase pasada y que ustedes practicaron en la tarea de ir agotando los prefijos, nosotros podemos rediseñar el código de esta manera. Fíjense que las longitudes de palabra son iguales, es decir, estamos cumpliendo con las mismas longitudes que nos habían dicho inicialmente y estamos cumpliendo con la condición del prefijo, es decir, en este momento este código ya es instantáneo y por lo tanto es mucho más eficiente para decodificarlo. Bueno. El segundo concepto importante que vamos a ver en esta clase es el de longitud promedio de un código. Cuando ustedes podrán haberse dado cuenta de que una sola fuente puede ser representada por múltiples códigos. Entonces uno ahí podría entrar a comparar y decir, bueno, ¿cómo hago para saber si un código es mejor que otro? Uno de los criterios, pues quizá uno de los más importantes para comparar códigos en este caso, es el de la longitud promedio. ¿Cómo se calcula la longitud promedio de un código? Ustedes sencillamente toman la longitud de cada uno de los símbolos del código, la multiplican por su respectiva probabilidad y suman todo. Entonces esto les va a producir la longitud promedio. Una cosa que uno puede ver aquí intuitivamente es que si uno quiere que el código tenga una buena longitud promedio, es decir, una baja longitud promedio, entonces los símbolos que son más frecuentes deben ser representados por palabras más cortas. Es decir, mientras más repito yo un símbolo en mi código, más corta va a tener que ser la palabra que lo representa. Veamos acá unos ejemplos.
Por ejemplo, supongamos que tenemos un alfabeto que tiene 4 símbolos, S1, S2, S3, S4, y que las probabilidades de ocurrencia de esos símbolos entonces son 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1, como están indicadas ahí. En uno de estos códigos que vimos, estos son también códigos que vimos pues en la clase pasada, fíjense que este es un código instantáneo, perfecto, y entonces vamos a calcular la longitud promedio. En este caso sería entonces un bit que tiene esta palabra por 0,4, es decir, tenemos un primer valor acá que es 0,4, más una palabra de 2 bits, 2 por 0,3, eso me da 0,6, más tendríamos en este caso 3 por 0,2, es decir, otro 0,6. Y finalmente tenemos 1, que digo, 4 por 0,1. Entonces en ese caso tendríamos 0,4. Listo, tomamos todos los valores, los sumamos, nos damos cuenta en este caso que la longitud promedio del código nos da 2 bits por palabra. Ahora bien, tomemos el segundo. Fíjense que en este caso la longitud es 2 en todas las palabras, entonces yo puedo sacar como factor común 2 y decir 2 factor de 0,4 más 0,3 más 0,2 más 0,1. Esto me da 1. Por lo tanto, la longitud promedio de este código es 2 bits por palabra. Y así tiene que serlo. Para un código de bloque, fíjense que la longitud de todas las palabras es igual. Entonces, pues intuitivamente ese valor nos tenía que dar 2. Ahora, haciendo el mismo cálculo para el código 3, que diseñamos pues según el algoritmo que nosotros ya aprendimos a ver, fíjense que en este caso la longitud nos da 1.9 bits por palabra, es decir, nos da más bajita que los otros dos. Entonces uno pudiera decir en este caso que el código más eficiente es C3 o el código que tiene menor longitud de palabras. Ya vamos a saltar al concepto de eficiencia. Muy bien. Visto entonces ya cómo se calcula la longitud promedio de un código, es muy fácil definir que es un código compacto. El código compacto es el código con menor longitud promedio para una fuente dada. Es decir, si ustedes hacen pues el trabajo de diseñar todos los posibles códigos que hay para una determinada fuente y encuentran el que tiene la menor longitud promedio, ustedes han encontrado el código compacto para esa fuente. Ese problema no es fácil de resolver porque es un problema de optimización. Fíjense que ustedes tendrían que hacer o encontrar un conjunto de longitudes de palabra que por un lado les cumpla con la desigualdad de Kraft y por otro lado que sea mínimo. Entonces, pues en ese caso ya estamos hablando no de optimización lineal, sino de optimización exponencial, porque tenemos que, en la desigualdad de Kraft, tenemos que elevar números a potencias. Entonces, ese problema no resulta fácil de resolver. Afortunadamente para nosotros, un científico de apellido Huffman diseñó un algoritmo que es capaz de desarrollar es capaz de arrojar códigos compactos para pues prácticamente cualquier fuente que nosotros queramos. Entonces, este algoritmo, por su importancia, lo vamos a estudiar más adelante en esta clase. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se relacionan la entropía y la longitud promedio. Resulta que la entropía es una cota inferior para la longitud promedio del código. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden ustedes que la entropía como tal es el contenido de información o la cantidad de información que yo emito por cada símbolo que yo emita. Si yo llegara a diseñar un código acá cuya longitud promedio fuera menor que la entropía, querría decir que estoy botando información. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo menos información que la que realmente posee el código. Entonces, por lo tanto, no puede existir un código que tenga una longitud promedio menor que la entropía.
Acá esta ecuación como la tenemos acá está expresada con entropía en base R, es decir, nosotros hemos trabajado normalmente con entropía en base 2 cuando estamos haciendo códigos binarios, pero si fuéramos a emplear, digamos, un código ternario, entonces emplearíamos base 3, es decir, hablaríamos de H3DS, o si fuéramos a utilizar un código cuaternario, como fue el caso del que ustedes hicieron en la tarea, ahí hablaríamos de H sub 4ds. Y eso se calcula como, o la entropía base R se calcula como la entropía base 2, que ustedes ya saben calcular, sobre el logaritmo base 2 de R, donde R, recuerden, pues en este caso sería 3 para un código ternario, 4 para un código cuaternario, etc. La eficiencia de un código, fíjense que se saca comparando la entropía con la longitud promedio y se representa por esta letra griega. Entonces, la redundancia es 1 menos la eficiencia. Esta ecuación ustedes ya la conocen, la emplearon en algún momento por allá en una de las primeras tareitas del módulo 1 para calcular la eficiencia de un código. Entonces aquí la formalizamos, ya la vemos pues con todo el detalle. Fijémonos por ejemplo en este caso, la tabla que habíamos visto hace unos cuantos acetatos. Ya vimos pues que en este caso la longitud promedio del primer código de C1 es 2 bits por palabra, la del segundo es 2 bits por palabra y la del tercero 1.9 bits por palabra. Si yo calculo la entropía del alfabeto inicial, teniendo en cuenta las probabilidades, como se debe hacer, nos da 1.85 bits. Entonces, si nosotros calculamos la eficiencia en cada caso como la entropía sobre la longitud promedio, en este primer caso nos da 92.5%, aquí nos da 92.5% y aquí nos da 97.3%. ¿Cómo se interpretan estos valores? Lo interesante. Quiere decir que de 100 bits, en este caso, 92,5 son información, el resto es redundancia, es decir, de alguna manera se podría eliminar, empleando un código más eficiente. Acá tenemos lo mismo, 92.5 de los bits de cada 100 bits son información, el resto es redundancia. Fíjense que al cambiar a esta codificación, nosotros logramos entonces que la eficiencia sea del 97.3%, es decir, prácticamente solo 2.7 bits de cada 100 serían redundancia. Es un código muy eficiente y podríamos casi afirmar que es el código compacto para esta fuente, porque pues nos da una eficiencia sumamente alta. ¿Qué pasaría si uno agarrara las mismas probabilidades y quisiera diseñar un código ternario para la misma fuente? Fíjense que en este caso entonces podríamos representar el símbolo más común por 0, el que viene a continuación por 1 y los otros dos, 2,0, 2,1. Entonces, comparado con este código anterior donde teníamos 1.9 bits por palabra, acá nos salen 1.3 trits por palabra. Es decir, nos salen en promedio palabras más cortas. Pero ¿qué pasa? Un trit lleva más información dentro de sí, porque ya no es solamente 0 y 1, sino que lleva entonces 0, 1 y 2. Entonces, cuando nosotros sacamos la entropía en base 3, acá, es decir, convertimos la entropía que obtuvimos en el acetato anterior a base 3, nos da 1.17 trits. Y tomando la eficiencia de la misma manera, ustedes se fijarán que nos da apenas un 90%, es decir, las palabras son más cortas en promedio, pero como cada una de ellas lleva más información, entonces quiere decir que estamos desperdiciando más información utilizando un código que tiene 3 posibilidades por cada elemento. El material de Togneri habla acerca de unas fuentes que se denominan fuentes especiales. En esas fuentes, ¿qué se cumple? Todas
las probabilidades de los símbolos cumplen esta propiedad. El logaritmo base de R de 1 sobre la probabilidad es un entero. Eso indica que la longitud de cada palabra es igual a el logaritmo base de R de 1 sobre la probabilidad. Estas fuentes tienen una propiedad muy especial y es que para esas fuentes ustedes pueden diseñar un código que es 100% eficiente. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Acá fíjense que la probabilidad de S1 es 0,5. 0,5 es un medio y podemos decir en ese caso logaritmo base 2 de 1 sobre un medio, es decir, logaritmo base 2 de 2 es 1. Fíjense la longitud acá, 1. Acá la probabilidad es 0,25, un cuarto. Logaritmo base 2 de 4 es 2. Y aquí las probabilidades de estos es un octavo. Entonces es logaritmo base 2 de 8 es 3. Nosotros diseñamos acá el código y fíjense, pueden hacerlo como ejercicio. Si ustedes calculan la entropía normalmente, les va a dar 1,75 bits. Y si calculan la longitud promedio, les va a dar igual 1,75. Eso entonces les representa una eficiencia del 100%. Les aclaro, estos códigos son más raros que un perro a cuadros, es decir, ustedes no los van a encontrar normalmente en la vida real. En la vida real ustedes se van a encontrar con fuentes que no cumplen para nada con estas características que hemos visto acá y por lo tanto entonces necesitamos un método alternativo para poder diseñar los códigos compactos. Para eso es que se emplea el algoritmo binario de Huffman. El algoritmo binario de Huffman es un algoritmo relativamente muy sencillo que tiene la propiedad de que genera códigos compactos que cumplen con condición del prefijo. Chéverísimo, claro, porque fíjense que ya con eso tenemos las dos condiciones que nosotros siempre andamos buscando. Que el código cumpla la condición del prefijo, es decir, que sea instantáneo, y que sea lo más eficiente posible. ¿Qué toma él como entrada? Solamente las probabilidades de los símbolos, muy sencillo. Como salida les bota el código compacto. Vamos a hacer eso con un ejemplo. Antes pues vamos a ver cuáles son los pasos. Lo primero que ustedes necesitan es ordenar las probabilidades o los símbolos por probabilidades en orden decreciente. Luego ustedes lo que van a hacer es agrupar los dos menores, es decir, con los dos símbolos menores ustedes llegan y suman y crean un solo símbolo. Y una vez que hagan esa agrupación tienen que reordenar, de tal manera entonces que mejor dicho, que el símbolo nuevo que ustedes creen tome su orden en la lista. Luego vuelven a agrupar los dos menores, reordenan, vuelven a agrupar los dos menores, reordenan así hasta que la fuente quede reducida a un solo símbolo. Y en ese momento pues ya podemos empezar a encontrar o a asignar las palabras de código. Lo vamos a hacer con este ejemplito muy sencillo pues que a mí me gusta mucho. Digamos que ustedes les dicen, vea, por favor diseñeme un código binario para transmitir la frase dábale arroz a la zorra de la Abad de la manera más rápida posible. Es decir, ahí les están pidiendo a ustedes un código compacto. Entonces, ¿cómo hacen? Ustedes cuentan primero todas las letras de la frase. Van a ver que son 31. Y luego entonces computan las frecuencias de cada una de esas letras. Tenemos 2 Ds, 8 As, 2 Bs, 3 Ls, 2 Es, 4 Rs, 2 Os, 2 Zs y 6 espacios en blanco. Y bueno, en cada uno de estos casos estamos diciendo pues que es la probabilidad 2/31, 8/31, así sucesivamente. Muy bien, entonces el primer paso que nos dice el algoritmo es en ese caso, escriba la lista pero con las probabilidades en orden decreciente. Eso es lo que hicimos acá en este acetato. Fíjense que ya están escritas las probabilidades en orden descendente. Este simbolito raro que tenemos por acá indica el espacio en blanco y de resto pues ya tenemos todas las probabilidades en orden descendente.
Me evité acá los 31avos en todas las probabilidades, pues sencillamente para que nos quede mucho más limpia la pantalla mientras estamos trabajando. Entonces, lo primero que nos dice el algoritmo es, bueno, tomen los dos menores, en este caso, fíjense que son la O y la Z, que tienen 2, y agrúpelos en un nuevo símbolo, que va a pesar 2 más 2, 4. Muy bien, entonces eso ya lo hicimos acá. Este 4, entonces, si lo fuéramos nosotros a ordenar todo, subiría. Nosotros lo que hacemos es subirlo hasta que ya no puede subir más. Entonces, si vamos a ordenar la lista, este 4 ocuparía el lugar precisamente acá, entre este 6 y este 4. Entonces, el ordenamiento lo vamos a hacer entre comillas virtual, es decir, yo no voy a ponerme a ordenar toda la lista, sino que luego cuando lo necesite, este 4 que tenemos acá va a subir hasta el punto que le corresponde. Entonces ahora nos hacemos la pregunta otra vez, ¿cuáles son los dos valores menores que quedaron? Listo, serían este 2 y este 2. Entonces los agrupo. Otra vez 4. Este 4, cuando fuéramos a reorganizarlo, estaría, si este subió hasta acá, perdón, si este subió hasta acá, entonces este como lo generamos después, subiría un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque ya estaría por encima de este 4 y por encima de este 4 que habíamos generado antes. Lo vamos a ver ahorita más claro. Perfecto. Entonces ahora, ¿cuáles se agrupan? ¿Cuáles son los dos menores? 2 y 3. Entonces los agrupamos, 5. ¿Cuáles son los dos menores ahora? Serían, fíjese, este 4 que tenemos acá y el 4 que venía por encima. Entonces yo lo saco por acá y lo traigo por encima. Y hago la suma, pues en este caso sería 4 y 4, 8. Ahí la tenemos. Ahora, ¿cuáles son los dos menores? Serían 4 y 5. Entonces lo sumo, ahí me da 9. Ahora, ¿cuáles son los dos menores? 6 y 8. Lo sumo, eso me da 14. Ahora, ¿cuáles son los dos menores? 9 y 8. Recuerden que el mayor siempre tiene que ir por arriba, entonces en este caso ustedes van a ver el 9, se pasa por acá arriba del 8, que viene acá, y nos forma entonces esto acá con peso 17. Ahí ya lo tenemos en definitiva. Ya entonces los dos menores serían en este caso 14 y 17, 17 pasando por encima, y llegamos entonces a 31, que ya indicando pues que hemos sumado absolutamente todas las, hemos reducido por completo las probabilidades a una sola. ¿Qué hacemos ahora? Lo siguiente que vamos a hacer es marcar los centros de todas las intersecciones acá donde hicimos bifurcaciones, es decir, donde partimos. Y en cada uno de esos centros, en cada uno de esos centros entonces tenemos, pues, por decirlo así, un punto de elección. Y lo que vamos a hacer entonces es la rama superior de cada uno de estos nodos que nos salieron, la vamos a etiquetar con un 0 y la inferior con un 1. Listo. Acá esta igual también la podríamos etiquetar con un 0, con un 1. Muchas veces me han hecho también la pregunta, Juan Manuel, ¿se podría etiquetar 1, 0? Les digo, sí, pero entonces empleen el mismo patrón en todos los nodos. Es decir, si van a emplear 1, 0, empleen 1, 0, 1, 0 absolutamente en todos los nodos. Yo, pues la que estoy más acostumbrado a utilizar es 0, 1. Entonces, fíjense, ahí ya está el trabajo hecho.
Acá ya tenemos entonces el árbol de Huffman listo para leer las palabras de código que nos ha generado el algoritmo. ¿Cómo se hace? Voy a correr primero hacia la derecha un poquito todo esto para que nos quede espacio para escribir los códigos. Y ahora entonces esto va de la siguiente manera. Ustedes se van entonces desde la hoja, es decir, por ejemplo, para determinar el código de la A, se van desde la hoja acá y empiezan a leer todos los valores que se encuentran en el camino hasta que llegan a la raíz del árbol. Entonces yo digo 0 acá y 1 en la segunda intersección. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Escribo 0 y 1. Es decir, escribo de derecha a izquierda. Y de esa manera tengo pues que la A se representaría por 1, 0. El espacio en blanco, vamos a ver cómo quedaría representado. 1, 1. Listo. Entonces lo escribo de derecha a izquierda. 1, 1. Ahora acá tenemos para la R 1, 1, 0. Entonces escribamos 1, 1, 0. Acá tenemos 0, 0, 0, 0. Lo escribimos igual de derecha a izquierda. 0, 0, 0, 0. Listo. Vamos a hacer una cosa. Tómense un momentico, detengan el video y escriban acá las palabras que faltan para ver entonces pues cómo les resulta en ese caso el código. Detengan entonces por favor el video y hagan el problema. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Estoy completamente seguro de que ustedes están haciendo fair play. Les debe haber resultado algo como esto. Fíjense que el código cumple con la condición del prefijo, es decir, es perfectamente bueno y lo podríamos entonces utilizar para codificar ya nuestra frase en bits. Entonces, paren si quieren un momentico el video, fíjense cómo quedó todo. Bien, listo. Y entonces les sugiero ya, para terminar esta clase, hacer lo siguiente. Calculen por favor la entropía, la longitud promedio y la eficiencia para ese código, para que se den cuenta, pues en efecto, que lo que han obtenido ustedes es un código compacto. Les debe dar una eficiencia cercana a 1. Y como segundo punto de la tarea, van ustedes a diseñar un código binario compacto para representar la frase compadre no compro coco, utilizando el algoritmo de Huffman. Igualmente, calculen la entropía, calculen la longitud promedio y calculen la eficiencia. Con que hagan esto, yo creo entonces que quedan ustedes bastante bien entrenados en la utilización del algoritmo de Huffman. Como de costumbre, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, la podemos resolver por Skype o por correo electrónico. Hasta la próxima, pues, y que estén muy bien.